quiero compartir con ustedes y vamos a hablar de un pasaje, sobre todo, del capítulo 12 del libro de los Romanos, capítulo 12, verso 8. Y bueno, en sí vamos a leer la mayor parte de este capítulo, vamos a estar considerándolo y vamos a hablar un poco acerca de la empatía. Y vamos a ver lo que significa la empatía. La empatía dice, según el diccionario que estuvimos por ahí revisando, que dice lo que dice el diccionario. El diccionario dice, la empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos emocionales de un punto de vista de los demás, conocida como el pegamento social. Implica ponerse en lugar de otras personas o ponerse, como se dice, en sus zapatos, ¿verdad? Para entender por qué actúa o se siente de esa manera o en cierta manera. Tener empatía puede ser difícil debido a factores como el agotamiento físico o el agotamiento mental que limitan nuestra energía emocional, los sosegos o perjuicios que nos hacen juzgar en lugar de comprender, el egocentrismo natural o mecanismos de defensa inconscientes para evitar sufrir con el dolor ajeno. Y en sí la empatía es tanto uno como lo contrario, lo que significa como lo contrario que puede ser y por qué pasa. Pero vamos a meditar en un pasaje muy especial que sería bueno que lo estuviésemos viendo y comprendiendo un poco. Y dice el verso 15 del capítulo 12 de Romanos, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y tal vez algunos de nosotros hemos visto en muchas ocasiones o leído o escuchado acerca de este pasaje de Romanos 12:15. Gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. La empatía es un valor que cada día que pasa escasea más. Cada vez nos vamos siendo como humanidad, como personas, nos vamos siendo más insensibles a poder tener empatía para con los demás, el poder de estar al pendiente con las demás personas, en lugar de considerar las situaciones que pasen, vamos y las dejamos ahí, pasan desapercibidas. Vemos a una persona necesitada de algo y nada más vemos, ¿verdad? Y decimos, tal vez digamos, otro le va a ayudar, ¿verdad? Y yo paso de largo. No tengo empatía en poder comunicar, en poder ayudar, en poder actuar sobre alguien que necesite de alguna ayuda o de alguna necesidad. Eh, Nos exige este mandato de Hechos, de Romanos, perdón, 12:8. Dice, gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Tenemos que ser empáticos cuando dice la palabra de Dios, gozaos con los que se gozan y lloraos con los que lloran. Pablo explica la responsabilidad de cada creyente con este pasaje y con este capítulo 12. Los primeros dos versículos de este pasaje nos dice, así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y este culto racional, este sacrificio vivo, santo, nos habla de una transformación que debemos de tener como cristianos, como hijos de Dios. Y esta transformación debe de ser diferente a los demás. Que esta empatía pueda llevarse a cabo como un ejemplo, como si Dios mismo, como si Jesús mismo estuviera viviendo entre nosotros. Recordemos que hoy somos los representantes de Jesús, los representantes de Dios aquí en la tierra. De ahí el nombre de cristianos, ¿verdad? Aquellos Jesús pequeños, aquellos Dios pequeño, hagamos honor a ese nombre o a ese sobrenombre o a eso que les pusieron por ser personas
semejantes a Cristo porque actuaban como Él actuaba. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos ser empáticos con los demás y poder hacer cumplir su palabra. Gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. ¿Mm? Pablo inicia pidiendo a los creyentes que debemos de andar con humildad. Y vaya que es algo difícil esta palabra. Sin considerarnos mejores a los otros. ¿Cómo es que nos podemos considerar mejores? Muchas veces en ocasiones, no, es que yo tengo mi ego muy alto, soy mejores que otros, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos dice, nos habla de humildad, de considerarnos, de no considerarnos mejores que otros. Recuérdense que somos hijos de Dios porque hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y por lo tanto, si somos hijos de Dios, ¿qué somos entre nosotros? Pues somos hermanos, ¿no? De ahí la palabra y de ahí lo que nos decimos hermanos, porque somos hijos del Padre Celestial y por eso nos llamamos hermanos entre nosotros mismos. ¿Dónde está, dónde pudiese estar nuestra empatía entre nosotros como cristianos, como hijos de Dios? Dice su palabra que hagamos bien a todos sin excepción. Pero después hay otra frase ahí en ese pasaje. ¿Se acuerdan? Hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia, a los de la familia de la fe, ¿verdad? Pero mayormente a los de la familia de la fe. Gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Pablo explica cómo debemos de expresar su gracia en forma cuidadosa, en forma fiel y con sabiduría, con inteligencia. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que pensemos, que actuemos, ¿verdad? Como si Cristo estuviera viviendo todavía aquí. ¿Cómo se comportaría Cristo con las personas? Así nosotros debemos también de compartirnos de comportarnos como si Él estuviera aquí. ¿Qué haría Cristo si hubiera una necesidad con sus hijos? ¿Qué haría Cristo si estuviera, si viera y supiera de algo de entre su iglesia, de entre sus hijos, de entre su pueblo? ¿Qué haría el Señor? ¿Sería empático o pasara desapercibido? El Señor mismo nos da un ejemplo suyo propio cuando murió uno de sus amigos. Dice Juan 11:35, ¿qué dice esa frase? ¿Se acuerdan? Jesús lloró, ¿verdad? Él fue empático con la familia de Marta y de María, ¿verdad? Aunque él sabía que lo iba a resucitar, Jesús fue empático y las hermanas de Lázaro estaban ellas sufriendo por la pérdida de su hermano y estaban llorando por la pérdida de él. Y Juan 11:35 nos dice, Jesús lloró, ¿verdad? Jesús fue empático y también afectándole el sufrimiento de las hermanas y por su amigo que había ya muerto. Y como dije hace un momento, aunque él sabía que iba a resucitar, él como quiera se conmovió por lo que había pasado. Versículo 16 dice, unánimes entre vosotros. Unánimes entre vosotros. Acuérdense, hermanos, esta carta a los romanos es a los cristianos, a la iglesia de Jesús que está en Roma. Dice, unánimes entre vosotros. Y luego sigue diciendo, no altivos, sino asociados con los humildes. No seas sabios en vuestra propia opinión. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos de tener como cristianos, como hijos de Dios. Unánimes entre vosotros.
¿verdad? De ahí la importancia de la iglesia, de los hermanos, de la familia, de que pueda convivir, de que pueda conocerse para ver si alguien está padeciendo por alguna necesidad. Tal vez sea usted, tal vez sea yo, pero ¿cómo vamos a ver si no tenemos una convivencia, si no estamos unidos? Dice el pasaje, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seas sabios en vuestra propia opinión. ¿Verdad? No elitistas, ¿verdad? No somos somos los mejores en Cristo, ¿verdad? Pero cuando Cristo no está, cuando nuestro ego nos gana, entonces no lo somos, porque ya está actuando la carne, ya está actuando el ser humano, ¿verdad? Para poder decir, yo soy mejor. Pero dice su palabra, unánimes entre vosotros, no altivos, ni asociados con los humildes, no seas sabios en vuestra propia opinión. Eso es algo que nosotros debemos de traer en nuestra vida. Nosotros debemos estar siempre dispuestos a poder ayudar a los hermanos, ¿verdad? Es muy bonito cuando uno se prepara para alguna situación de necesidad, cuando la iglesia junta ofrendas de una especie, ya sea despensa o económica, para poder apoyar a alguien que está necesitado por alguna situación, que se haya quedado sin trabajo, que esté enfermo, ¿verdad? Que no haya quien lo cuide y haya hermanos quien vaya y le cuide y le provea algo. Dios va a compensarlo. Mm. ¿Qué pasaría con nosotros como hijos de Dios si nosotros somos obedientes a ello? ¿Cómo sería la familia? Cómo será nuestra iglesia si nosotros practicamos la empatía, ¿verdad? Entre nosotros mismos. Mm. ¿Está algún enfermo entre nosotros? Dice la palabra de Dios. Haga oración. ¿Verdad? Lo mínimo y máximo que nosotros podemos hacer por alguien es orar. Orar por aquel que tiene una necesidad, ¿verdad? Orar por aquel que se ha quedado sin trabajo. Orar por aquel que está postrado en cama, de alguna manera sufriendo por alguna enfermedad. No es atenderlos, sino al contrario, atenderlos y tener el cuidado de ellos, ¿verdad? Eso es lo que haría Jesús si estuviera aquí. ¿Qué haría Jesús? Ténganlo por seguro que Jesús haría todo eso. Jesús alimentó a las personas, Jesús alimentó a miles de personas, a 5,000, a 3,000 personas. Jesús sanó enfermos, Jesús dio consuelo y es lo que nosotros debemos de hacer. Mm. Jesús no dijo, este es rico, este es pobre, Jesús no se fijó en la clase social ni el rango militar para poder atenderlos. Jesús se enfrentó a aquellos centuriones romanos, no enfrentarse, sino contestándoles una petición que vinieron a hacerle. Jesús no dijo, no, tú no porque tú eres romano, no, tú no porque eres un general romano, no, tú no porque eres viuda, no, tú no porque no eres nada. No, Jesús no hizo excepción de personas. Jesús atendió a todos, porque nosotros sí pudiésemos en su momento hacer una excepción de alguien si somos sus hijos, si debemos de comportarnos como Él anduvo aquí en la tierra. Mm. Cuando alguien sufre alguna pérdida, debemos estar con el que sufrió una pérdida, llorar con los que lloran, darle palabras de aliento, decirle, hermano, estoy contigo, voy a orar por ti, estamos orando por ti para que Dios dé el consuelo que tú necesitas. Mm. Aunque sabemos que cuando los hijos de Dios ya no están aquí en la tierra, están en un lugar mejor, pero como quiera se les va a extrañar, se va a sentir ese dolor de un dolor indescriptible que siente el cuerpo, que siente su ser, ¿verdad? Que solamente Dios puede
calmarlo, que solamente Dios puede hacer que se nos pase ese dolor, que ni una medicina ni nadie nos puede quitar, solamente Dios a través de su palabra. Y por eso le pedimos a Dios en oración, Señor, alivia este dolor que solamente tú puedes curar. Y eso es lo que debemos hacer, ser empáticos con los que lloran también. Dice el diccionario, y la Biblia lo dijo primero, estar en los zapatos del otro para poder sentir lo que ellos sienten, lo que se está sintiendo, orar por ellos, animarles, confortarles, que Dios los consuele, que Dios les guíe. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4, vamos a ver ese pasaje. 4:13. Dice el 4:13 en adelante, tampoco hermanos queremos que ignoréis acerca de los que duermen, porque no, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si cree que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Verdad? Dice este pasaje y el verso 17, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estar por siempre con el Señor. ¿Sufrimos una pérdida? Sí, lo vamos a ver. Pero mientras nuestro cuerpo va a sufrir por la pérdida de aquella persona a la cual amábamos. Sí, la vamos a ver, pero de momento llorar con los que lloran. Los que están sufriendo hay que alentarlos con palabra de Dios, abrazarlos, ¿verdad? A lo mejor no alcanzamos a comprender lo que es dar un abrazo a alguien que lo necesita, decirle unas palabras de aliento, orar por ellos y decirles simplemente, hermano, estoy orando por ti para que Dios te ayude en esta situación. La palabra de Dios nos prepara para cada una de estas situaciones, llorar con los que lloran, ser empáticos con lo que está pasando. Ahora la parte que dice, gozaos con los que se gozan. Vamos a ver lo que dice el significado de esto en este capítulo. Pablo nos exhorta y nos dice, gozaos con los que se gozan. ¿Cómo se puede gozar con alguien en la iglesia? Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, inteligente, sabio, no rutinario, sino que sea real y vivo este sacrificio. ¿Y qué vamos a hacer con los que gozaos con los que se gozan? Gozaos con los que se gozan. ¿Alguien ha visto a alguien contento? ¿Cómo puede estar usted contento? Pues porque le va bien en la vida, porque Dios lo bendice, porque Dios le provee. A un hermano le dio un buen trabajo, ¿verdad? No sé no sé qué sería un buen trabajo. A un hermano le dio la capacidad de tener algunos negocios. Y gozaos con los que se gozan. El hermano está contento por lo que tiene, por lo que Dios le ha provisto. Gozaos porque el hermano está contento. En lugar de nosotros de decir, ay, ¿por qué a él le va bien? ¿Por qué le está yendo bien? Debemos ser empáticos también con el gozo de los demás. Gozaos con los que se gozan. Gozaos con los hermanos que Dios los bendice, con los que Dios les da, con los que Dios provee. Por el hermano que está contento porque
Simplemente algunos de nuestros hermanos jóvenes han pasado, se han graduado y están muy contentos porque han obtenido algo, han obtenido la bendición de graduarse de algo y vamos a estar contentos, ¿verdad? ¿Y qué decimos cuando no tenemos empatía? Ay, pasó el examen, ahora es algo, ¿verdad? Y nos molesta y nos incomoda a algunos de nosotros por esa situación, siendo que Dios nos dice su palabra, gozaos con los que se gozan. Mm. Jesucristo fue empático, estuvo contento en su momento, estuvo triste, Jesús lloró, Juan 11:35, Jesús experimentó el poder dar, el poder ofrecer, el poder estar triste por los demás y el poder estar contento por la bendición que el Padre da también a sus hijos. ¿Qué vamos a hacer nosotros como hijos de Dios ahora? Dice Eclesiastés capítulo 3 también que hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír, hay tiempo de estar contentos, hay tiempo de todo, todo en su momento, ¿verdad? Como creyentes en Cristo debemos ser indiferentes a los sufrimientos. No debemos de hacernos de la vista gorda que no vemos, ¿verdad? De sacar la vuelta, de poder anteponer otras situaciones en nuestra vida para no atender eso, sino gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Poder atender eso, ser empáticos y seguir apoyando a los hermanos en Cristo. Acuérdense, en una ocasión les conté de unos hermanos. Yo tenía unos vecinos, otra vez se acuerdan de lo que les conté en aquella ocasión. A la vuelta de mi casa tenía unos vecinos y a esos vecinos les llamábamos, ¿se acuerdan? Ah, qué bueno que no se acuerdan. A esos vecinos que teníamos que vivían a la vuelta de la casa le decíamos los diablos. Y ustedes se imaginarán por qué, ¿verdad? No por buenas personas. Éramos entre niños y adolescentes, no en ese tiempo. Le decíamos los diablos. Y ellos se juntaban con diferentes bandos, ¿no? Diferentes lugares. Y en aquel tiempo se acostumbraba a pelear sus territorios, ¿verdad? Entonces, en una ocasión se estaban peleando los territorios contrarios, ¿verdad? Cada uno de los diablos estaba con diferente grupo, pero cuando uno de su contrario estaba golpeando a uno de los diablos, el otro diablo fue y defendió a su hermano, a pesar de que estuviera del otro bando, su hermano fue y lo defendió. Y le dice: espérame, ¿por qué me pegas? Es que le estás pegando a mi hermano. Pero tú y yo somos de los mismos, sí, pero él es mi hermano. Y esa es la familia. Bueno, no como ellos, ¿verdad? Esa es la familia de ellos. Así se defendieron, porque eran familia, era su hermano. Y le estaba haciendo, a pesar de que era su amigo de pandilla, por decir, pues le estaba pegando a su hermano, a su familia. Nosotros como hijos de Dios, algo similar, es un ejemplo nada más, le está pasando algo a mi hermano en Cristo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para ayudarle? ¿Qué voy a hacer para apoyarle? Es mi hermano. Tengo que hacer algo tengo que hacer algo por mi hermano. Mm. En una ocasión, si recordamos la historia de Job, sabemos que Job pasó por muchas calamidades, ¿verdad? Que al final vino quedando en la ruina y aparte de que quedó una persona muy próspera, cayó sin nada. Y aparte que quedó sin nada, sin riqueza, sin nada, lo peor que le pudo pasar es, bueno, ya quedó sin nada, bueno, ahora enfermo. Enfermo de una lepra o no sé, algo que le pasó en su cuerpo, que no podía estar él mejor, sino con una enfermedad muy fea de aquel tiempo. ¿Y sus amigos qué fue lo que le dijeron? ¿Sus amigos fueron a confortarle? No. Sus que se decían amigos, en lugar de confortarle, en lugar de ayudarle, ¿sabes qué?
Déjame traigo un doctor, déjame traigo algo, sabes que échate esto, sabes que perdiste todo, bueno, yo te doy un ganado, yo te doy unas chivas, yo te doy unos borregos, yo te doy esto, no. Eso es lo que pudieron haber hecho sus amigos. Pero sus amigos, en lugar de hacer esto, le reclamaron y le decían, algo has de haber hecho, por eso te está yendo así, porque algo hiciste mal. Fueron y le reclamaron, le recriminaron, en lugar de confortarle, le echaron todo en contra. Mm. Se quedó sin hijos, se quedó sin propiedades, sin ganado, aparte enfermo, y para rematar, vienen los amigos y todavía le dicen que algo hizo mal. Por eso le está yendo así. En algunas ocasiones, la actitud de nosotros es esa, igual como los amigos de Job. Es que algo ha de haber hecho. Por eso le pasó lo que le pasó. Por eso está así. Y ya, ahí queda. Y nos vamos. Jesús no vio eso. Jesús vio otra cosa. Y es lo que nosotros debemos de ver. Esa otra cosa que Jesús vio, que es humildad, misericordia, hermandad, tener empatía con los demás. No importa lo que hayas hecho, hay que ver cómo salir de en lo que estás. Hay que orar, pero también hay que actuar. Muy importante y lo más grande es la oración, pero también hay que actuar. Y a lo mejor orar por ti mismo, orar por mí mismo para poder yo actuar. Señor, te pido que ores, que te pido que seas con él, pero también ayúdame a poder apoyarle, para poder intervenir con él. Romanos 12:5 nos habla de una empatía, no es solo de sentir, de actuar, sino de orar por ellos, de ser indiferentes, involucrarse con los hermanos para poder que ellos necesitan, qué necesidad tienen, no ser egoístas al dolor ajeno, sino poder poner atención. Este pasaje nos confronta a llorar con los que lloran, a gozaos con los que se gozan, sin alegrarnos por las cosas malas que pasen, sin tener envidias y sufrir también con ellos de alguna manera. De alguna manera, porque no podemos estar en los zapatos del otro, porque solamente el que está pasando está sintiendo lo que está viviendo. Mm. Romanos 12:5, 12:15, gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Mm. Algo que debe de fortalecer a la familia, a la iglesia, es precisamente esto, tener empatía los unos con los otros. Dejar que Cristo sea el que gobierne nuestras vidas y sea el que vea todo esto. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. ¿Verdad? Palabras muy sencillas, muy directas para con nosotros, que tal vez no las alcancemos a entender algún día, pero nosotros debemos de tener ese concepto como cristianos, esa enseñanza de parte de Dios, de poder entender a los demás, de poder apoyarles, de poder ser de bendición a los demás. Lo hemos visto, y si lo hemos visto que alguien lo hace, pues ahora nosotros también vamos a hacerlo. Vamos a ser parte. Vamos a ser parte de la iglesia, vamos a ser parte de la familia de Dios, y los que son familia se cuidan. Los que son de la familia de Dios aún más. Recuerden ese pasaje. Mm. Hagamos bien a todos, sin excepción de personas.
pero la palabra de Dios dice mayormente a los de la familia de la fe. Oremos. Padre, le damos gracias por este momento que nos ha dado. Señor, suplicamos por cada uno de nosotros y en especial por mí, para poder tener ese sentir y ver la necesidad de mis hermanos en la cual nosotros podamos apoyarle, Señor. Y en esa actitud, hermanos, de oración, yo quisiera, hermanos, que oremos unos por los otros. Pero si alguien de los que estamos aquí en este momento, hermano, yo aquí necesito llorar por mí porque, primero, número uno, necesito ser empático porque no siento eso. Número dos, hermano, yo tengo alguna necesidad, pero no puedo expresarla. Pero necesito que ore por mí para que alguien pueda orar por mí. Que sepa y ore por mí. Hay que ser empáticos y yo estoy batallando porque no alcanzo a percibirlo. Estamos en esta situación. Hay que pedirle a Dios por ello, para que sensibilice mi corazón y para que yo pueda actuar y para que yo pueda ser de bendición a los demás. ¿Habrá alguien, hermano? Ore por mí. Yo necesito de la oración. Yo necesito de que el Señor me ayude para poder ser empático con los demás. ¿Habrá alguien? Amén. Dios les bendiga. Amén. Dios se bendiga. Dios le bendiga, hermano. Usted también. Dios se bendiga, hermana. ¿Puede bajar sus manos? Padre, gracias por cada uno de nosotros que de alguna manera hemos levantado la mano, Señor. Redarguye nuestros corazones para poder sentir esa necesidad, esa visión, sobre todo que su palabra nos dice que tengamos. Ayúdenos, Padre, a ser empáticos como hijos suyos entre nosotros mismos. Sea con el pastor de la iglesia y con los hermanos que están allá colaborando con él en aquel lugar. Se lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos.